Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Ya hoy pues estamos en la tercera y última sesión de este taller de experto en diversidad e inclusión, así que dejo la palabra a Catalina para que pues procedamos y aprovechemos al máximo esta mañana. Súper, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Como les comentaba a los que estaban en el inicio de esta sesión, estoy tremendamente emocionada por partir esta última sesión, ¿no? Y les contaba que revisando un poco todo lo que habíamos visto, pasamos mucha materia, muchísima materia. Hice un poco una evaluación de los conocimientos entregados y asumo que conocimientos adquiridos. Y la verdad es que hoy día me doy cuenta que tenemos un equipo tremendamente capacitados para seguir desarrollando estos temas, ¿no? Creo que ya partimos con el puntapié inicial de lo que es la diversidad e inclusión y logramos en el fondo profundizar a tal nivel que pudiésemos entender la importancia de gestionar la diversidad e inclusión dentro de las organizaciones desde un lado más estratégico, ¿no? Desde un lado de bienestar, desde un lado de entender la importancia de generar estos espacios al interior de las organizaciones para dos puntos claves, ¿no? Tanto para que las personas se sientan parte de la organización, puedan realmente producirse paulatina y de a poco una inclusión, ¿no? Donde las personas puedan entregar su máximo potencial, pero también eso les va a generar a ustedes una continuidad de mejora, ¿no? Y algo que sea sustentable en el tiempo y sostenible. Entonces, desde ahí mi invitación es a seguir trabajando, es a seguir profundizando. Y para iniciar esta sesión, que voy a compartir pantalla, les tengo una pequeña actividad que es tremendamente importante que todos y todas participemos, ¿no? Porque hoy día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver todo lo que es el reclutamiento y la selección inclusiva, ¿no? Y desde ahí, para poder adentrarme en ciertos conceptos que son tremendamente importantes para poder realizar esto, me voy a sacar la credencial porque si no suena todo el día en la mesa, quiero hacerles un par de preguntas y necesito de la participación de todos y todas, ¿no? Porque si no va a ser muy lento. Y acá quiero no evaluar conceptos, pero quiero estar súper segura de que entendimos la materia prima de estas tres sesiones. Es por eso que quiero partir preguntándole ¿qué es la diversidad? ¿Qué es la inclusión? ¿Qué entendimos por lo que son los sesgos inconscientes? ¿Cuáles son los prejuicios que existen hoy día y qué son los estereotipos? Entonces, habiendo dicho esto, quiero saber si alguno o alguna se atreve a contestarme para poder partir. No hay respuesta errónea, sino que todo lo contrario, quiero saber qué es lo que entendimos, qué es lo que absorbimos y cómo lo materializamos ya, porque estos conceptos los vimos en la primera sesión, ¿no? O sea, hace ya 3 semanas. Entonces me gustaría que alguien me pudiese contar qué es para ti la diversidad. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Luis. Mucho gusto, gusto de verlos. Para mí la diversidad, pues serían las costumbres, tradiciones, la fe, las formas de pensar de los individuos, las expresiones artísticas que cada uno tiene y los demuestra a través de sus diferentes formas de pensar. Para mí sería eso. Súper. Muchas gracias, Luis. ¿Quién más me quiere contar lo que es la diversidad? Dale, Alejandra. Y después Javier. Sí, buenos días. Para Buenos mí días. el tema de la diversidad es realmente esa convivencia entre las personas diferentes, ¿verdad? Y no solamente que esas diferencias, se representen en raza, género, en cultura, sino que también en esas diferentes formas de pensar, diferentes talentos que podemos poseer o diferentes ideas. Entonces, para mí eso es la diversidad. Muchas gracias, Alejandra. Hola, buenos días a todos y todas. En este caso, pues realmente voy a partir con una de las frases que se mencionó dentro de la capacitación en los talleres anteriores, que se mencionaba pues básicamente que diversidad es inventar a alguien a la fiesta, pero ya inclusión es
ponerlo a bailar también, que también baile con nosotros. Entonces, básicamente, me agradó bastante en el sentido de no solamente pensar de que por tener a alguien, tal vez con alguna competencia diferente, ya pensemos que somos incluyentes. Incluyentes es que realmente formen parte, se sientan parte de la empresa, en este caso, hablando de empresas, y que se sientan partícipes también, que tengan igualdad de oportunidades, independientemente tal vez de las competencias que cada quien pueda llegar a tener. Entonces, me quedo con esa frase, me gustó bastante y por eso la quería mencionar y recalcar ahorita. Muchas gracias, Javier. Es una frase muy linda. Muchas gracias. Nubia, cuéntame. Ok, también lo que yo comprendí, o por lo menos lo que recuerdo de la primera sesión, es que tiene que ver mucho con nuestra cultura. O sea, somos tan diversos en principios, en cultura, en valores, y hablo de la cultura, y ahí incluye el lenguaje, si pertenezco a alguna etnia, algún sector social, algún grupo característico X, y mucho de esto también tiene que ver con la actitud. Y esto creo que en conjunto es el valor, ¿verdad?, que le damos a la inclusión. Muchas gracias, Nubia. Muy bien. Y ahora, para avanzar un poco en estas preguntas, ya me contestaron bastantes formas, yo después voy a dar nuevamente la definición, que no es la correcta, ¿no? Es la que todos podemos entender, que eso es lo más bonito de conversar estas temáticas, ¿no? Que cada uno puede, y una puede en el fondo sacar lo mejor de las definiciones y armar su propia definición, ¿no? Pero para ustedes, chiquillos y chiquillas, como se dice en Chile, ¿qué es la inclusión? Bueno, para mí, ¿puedo? Sí, sí. Sí, bueno, para mí la inclusión realmente implica, además, que como la frase que mencionó el compañero también, entonces implica no solo estar ahí, sino que realmente que cuenten con uno. Y la verdadera inclusión realmente la vivimos cuando somos parte de ese equipo, o como cuando somos parte de esa empresa, o con las personas con las que nos relacionamos, y siempre no perdiendo nuestra identidad y nuestros valores, ¿verdad? Entonces, para mí eso es la inclusión. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien más me quiere compartir lo que es la inclusión? Hola a todas, buenos Hola, días, todas y todas. A mí me llamó algo la atención de la primera sesión de lo que era la inclusión, y se decía que era el paso hacia adelante, o sea, el primer paso para poder tener diversidad, ¿verdad? Y que esto se producía cuando los profesionales dentro de la organización ya se sienten únicos y se sienten son como una familia dentro de la empresa sin tener que cambiar la forma en la que ellos son. Súper, muy bien. Muchas gracias, Erika. ¿Alguien más que quiere hablar de lo que es la inclusión? Que todos tengamos las mismas oportunidades, independientemente de que tengamos alguna discapacidad o que seamos de cierta cultura o de cierto sexo, pero que las oportunidades sean iguales independientemente de esas condiciones. Súper. Muchas gracias, Lucía. Oye, me hace muy feliz escucharlos y escucharlas con estas definiciones que cada uno se hizo propia, ¿no? Y las entendió todas a la perfección, ¿no? La diversidad es el conjunto de personas, ¿no? Es un conjunto de personas con sus características, con sus razas, con sus credos, con sus culturas, con sus maneras de ver la vida, es un grupo de seres humanos, ¿no? De seres humanos, de personas con las cuales convivimos diariamente. Esa es la diversidad, ¿no? Yo soy distinto a ti, soy distinta a ti, y eso es lo que me hace único, ¿no? Pero si la diversidad como tal no puede ser un pilar estratégico, porque lo que realmente hace que la diversidad se materialice y se lleve a cabo es la inclusión, ¿no? El realmente tener
un pilar estratégico de diversidad e inclusión es reconociendo la diferencia de todos y todas, reconociendo y promoviendo la diferencia, pero llevándola a un punto de incluir a las personas, como dijeron por ahí, en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones, en igualdad de bienestar, donde yo pueda y yo me sienta capaz de desarrollar todo mi talento, donde yo me sienta reconocido y reconocida, donde yo me sienta capacitado y capacitada, donde yo me sienta en el fondo parte de este grupo. Y lo que dijo Berna Myers, la VP de Netflix, esta frase que se me olvidó el nombre, creo que fue Luis que dijo, ¿no? La diversidad es que te inviten a la fiesta. La inclusión es que me saquen a bailar. Esa frase, querido equipo, querido grupo, es una frase que a mí me hace sentido todos los días, es una frase en la cual yo siempre la transmito, porque para mí eso es, ¿no? El mundo es una fiesta, pero que saquemos a bailar a todos y a todas y que saquen a bailar es la misión hoy día, ¿no? Que nos hagamos parte de esta fiesta, que lo vivamos diariamente como nuestra cultura organizacional. Pero para que esto se produzca, ¿no? Y cuando no se produce, tiene un porqué, vimos también 3 elementos tremendamente importantes que vienen de nuestro inconsciente, ¿verdad? De nuestro actuar, y que es algo con lo que nosotros y nosotras nacemos, y que no nos hace mala persona, sino que nos hace hoy día seres más conscientes. Entonces, desde ahí me gustaría que alguien me pudiese contar qué son los sesgos inconscientes. Blanca. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, buenos días. Para mí el sesgo inconsciente son todas aquellas creencias que tenemos por temas familiares, por la publicidad muchas veces también, y que nos van creando prejuicios, nos van creando nuestro criterio muchas veces. No nos damos cuenta porque son inconscientes, lo hacemos de manera automática y que muchas veces eso va definiendo nuestro criterio o nuestras opiniones al momento de emitir un juicio. Súper, muchas gracias. ¿Alguien más quiere contarme lo que entendió por sesgo inconsciente? Hola, buenos días. Bueno, hola, Karen, buenos días. Sí, también considero que, bueno, son obstáculos, ¿verdad? Que, bueno, a veces nuestra mente pone de acuerdo a situaciones que hemos vivido anteriormente con las creencias que también nosotros creemos, ¿verdad? Que muchas veces nos hace darnos una idea, pues, en su mayoría errónea de las personas, ¿verdad? Y eso pues ya nos crea un obstáculo para poder pues seguir con algún proceso o hacer juicios que pues tal vez no son los reales, ¿verdad? Súper, súper bien, Karen, muchas gracias. ¿Alguien más? Súper. Bueno, los sesgos, como lo que dijeron ustedes, los sesgos son mi apreciación rápida, la imagen que viene a mi cabeza cuando yo veo a una persona y la categorizo, ¿no? Y vimos que habían distintos tipos de sesgos, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de proximidad. Él fue o ella fue a la misma universidad que yo, tiene que ser un tremendo profesional o una tremenda profesional, ¿no? También estaba el metasesgo, cuando yo no reconozco que tengo un sesgo, ¿no? Habían distintos tipos de sesgos, pero que finalmente el sesgo es lo que, en el fondo, la información que me llega al cerebro y lo que yo pienso de la otra persona de manera inconsciente, ya sea por su carrera, por su profesión, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de ser. Yo me hago una imagen de esta persona y algo totalmente rápido, lo primero que pienso es el sesgo que yo tengo, ¿no? Y desde ahí, por ejemplo, yo creo que les conté lo que les pasa a las personas cuando me ven a mí, ¿no? Y no quise ser autorreferente, pero y cuando les cuento quién soy, me ven muy joven, por lo general, y después cuando se enteran que soy mamá, y de 3 hijos y hijas, dicen, oh, seguramente no tiene tiempo para nada y no se la puede, ¿no? Es un sesgo, como, qué joven y ya mamá. Y después, los sesgos nos hacen tener un juicio, ¿no? Que es un prejuicio, lo que yo les decía. ¿Quién me quiere contar lo que es un prejuicio?
Buenos días. Sería básicamente, hola, perdón, sería básicamente como, bueno, hablando, siguiendo los sesgos, ¿verdad? Decimos que es como, veo a alguien diferente a mí, con orientaciones diferentes, entonces vengo yo y empiezo a, prejuicio obviamente antes del juicio, entonces empiezo a juzgarlo, a juzgar a la persona, no debería, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo el lenguaje, pero este está raro. Entonces estoy juzgándolo sin conocerlo y puede ser que podamos ser grandes amigos, pero en mi mente ya está trabajando en juzgar a la persona. Creo que eso sería, eso entiendo. Súper bien, Ángela, muy bien. Ale. Bueno, para mí un prejuicio es aquella opinión que nosotros nos generamos de las otras personas y esta opinión tiene una connotación negativa. Entonces, para mí eso, como en palabras sencillas, es esa opinión negativa que nos creamos de las personas. Súper. Muy bien, Ale. ¿Alguien más? Ok, súper. Entonces tenemos... Ah, perdón, Sara. Hola. Hola, Sara. Bueno, y a veces, ¿verdad? Esa opinión la hacemos muy anticipada y muchas veces lo hacemos sin comprobar, ¿verdad? O más que todo buscar una información acerca de la persona o del grupo de personas. Súper bien, súper bien. Súper bien. Bueno, finalmente tenemos primero lo que son los... Luis, ¿querías hablar? Sí, yo lo que quería decir que para mí un prejuicio, pues para mí es un juicio, una valoración de que alguien tiene sobre una persona, un grupo de personas, y que por lo general es negativo. Pero enjuiciar a alguien más que todo, para mí. Súper. Súper bien. Entonces teníamos los sesgos, que es esta imagen que yo miro a la persona y se me viene a la cabeza, ¿no? Y el prejuicio es cuando yo empiezo a categorizar a esta persona. Les di mi ejemplo sin querer ser autorreferente. Me ven una mamá, una persona muy joven, un prejuicio, me ven con niños, ¿no? Y dicen, ¡ay, prejuicio! No puede liderar un equipo porque ¿cómo lo va a hacer? ¿No? ¿Cómo lo va a hacer? Porque en el fondo no tiene 3 niños, tendrá ayuda, se la podrá. Ahí ya empiezan a formarse los prejuicios para finalmente desarrollar lo que son los estereotipos, ¿no? Donde yo encasillo a las personas por la imagen que yo tengo de ella, ¿no? ¿Quién me puede definir y dar un ejemplo de un estereotipo? Hola, Hola. yo creo que un estereotipo bien común es como las mujeres no pueden ser gerentes o no pueden liderar una empresa enorme. Súper, súper buen prejuicio. Un estereotipo, perdón. ¿Quién más? Vamos, chicos y chicas, porque esto es la parte participativa y después voy a entrar de lleno, pero quiero asegurarme que todos entendimos lo mismo. Cuando decimos, por ejemplo, que las mujeres son más ordenadas, por ejemplo, a mí me pasa en las tiendas, me dicen, no, es que prefiero que me contraten mujeres porque ellas son más ordenadas que los chicos. Eso es un estereotipo, hay muchos hombres ordenados también. Exacto, exacto. Bien, Lucía. Ale. También un ejemplo sencillo es que generalmente generalizamos que dice, bueno, es que la mujer delicada como un pétalo de rosa, que es sensible, dice. Y la verdad es que no todas las mujeres somos así, ¿verdad? Entonces, eso, o que el hombre tiene que ser ese sustento del hogar, que tiene que ser trabajador, fuerte, que no llora, que es el valiente. Entonces, esos son como esos estereotipos que nosotros nos hemos creado y realmente no nosotros, sino que como de nuestros padres o de nuestros abuelos, que los niños no lloran, solo las niñas, deja eso para las niñas. O vaya, que usted debe ser valiente porque es el machito de la casa. Entonces, todas esas cosas son estereotipos que se van
trasladando a las generaciones y uno le va diciendo a los hijos y así hasta que conoce como estos temas, pues entonces ya va cambiando su forma de pensar. Muchas gracias, Ale. ¿Belkis? ¿Yanes? Sí, muy parecido a lo que hablaba la compañera anteriormente, ¿verdad? O como cuando se dice las mujeres son un peligro al volante. Me disculpan porque estoy compartiendo espacio. Como cuando se dice que las mujeres son un peligro al volante, ¿verdad? O como cuando el hombre es el fuerte o la mujer tiene este perfil de cuidadora, ¿verdad? Que es la responsable del hogar o de los quehaceres del hogar, por ejemplo. Súper, muy bien. Tesla. Hola, bueno, uno de los estereotipos que creo que más que podemos escuchar es las niñas solo pueden utilizar el rosa y los niños tienen que utilizar el azul. Los estamos estereotipando y como dicen las compañeras, ¿verdad? O sea, el niño no llora porque es niño y la niña sí puede llorar. Son parte de los estereotipos que podemos escuchar. Súper, muy bien. Marta. Hola, buenos días. Buenos Yo creo días. que uno de los estereotipos que más se da es que el hombre no puede cocinar, que la cocina es para las mujeres. Y creo que ese casi todos lo utilizamos. Entonces sí, se dan bastantes estereotipos que nosotros mismos los utilizamos inconscientemente en nuestra casa. Por ejemplo, al tener un niño le decimos, no, esas son cosas de niña. Tal vez está la niña jugando con carritos y le decimos, no, esas son cosas de niñas y ya estereotipamos al niño. Súper, muy bien. Muchas gracias, Marta. Javier. En nuestra empresa, para poner también un caso, por ejemplo, nosotros pues como rubro automotriz, usualmente consideran de que no, en la parte mecánica, en la parte operativa como tal, no podemos tener mujeres, y nosotros tenemos mujeres. Entonces ya cuando la gente sabe que tenemos pintoras automotrices, por ejemplo, y que están al igual que cualquier hombre, se sorprenden. Entonces también caemos en esa parte de estereotipos, incluso dentro de la misma empresa, con los puestos que tenemos actualmente. Súper, muchas gracias, Javier. María Isabel. Hola, muy buenos días. Bueno, en sí son ideas, cualidades que nosotros atribuimos a todo esto que nos han dado de ejemplos, son como ya puntualizando, son esas ideas, esas cualidades, esas expectativas que atribuimos a cierto grupo, se podría decir. Súper, muy bien. Bueno, efectivamente, todo lo que dijeron está muy bien y me hace muy feliz. No, todo lo que dijeron está muy bien planteado, obedece a lo que son los estereotipos y por eso en el fondo yo los invito siempre a tener como ejemplo estas cajitas, ¿no? Estas cajitas donde uno va poniendo a las personas con el fin de lo que debiese ser o cómo debiese ser esta persona por su género, por su orientación, por su religión, por su cultura, por etcétera, ¿no? Entonces yo voy encerrando en cajitas del deber ser, cómo debiese obedecer para las personas este tipo de cosas. Y en el fondo, ¿por qué les pregunto esto y por qué les comento? Porque para que se produzca, ya vamos a entrar en materia, para que se produzca un reclutamiento y selección inclusivo, tenemos que entender, silenciar a Belkis, que parece que está ahí, ok. Tenemos que entender un concepto que dejé para lo último, que nos tiene que también mostrar que todas las personas dentro de la diversidad tienen distintas aristas, ¿no? Y este concepto se le llama, y siempre se me pierde el mouse, ahí. Ah, no, espérenme, se me pasó una lámina. Ya. Entonces, habiendo entendido esto, les tengo un resumen, antes de pasar este concepto, con un video que habla de todo lo que acabamos de conversar ahora. Ya, voy a ponerlo. Voy a subir un poquito el volumen para que lo puedan escuchar bien. Que es un resumen de la materia que pasamos en primera instancia, ¿no? La sociedad diversa en la que vivimos ofrece a las empresas una fuente inagotable de oportunidades. La diversidad que caracteriza a cada persona la hace irrepetible y poseedora de unos talentos únicos. Empresas y sociedad
compartimos el reto de gestionar juntas esa diversidad y garantizar condiciones libres de discriminación. Si sabemos que somos personas únicas, ¿por qué tenemos sesgos inconscientes que nos condicionan? La afinidad de creencias o ideologías, la primera impresión, nuestras ideas preconcebidas, el rechazo de la novedad o el riesgo de renovar entornos laborales estáticos y fosilizados son esos atajos mentales en nuestro cerebro que pueden crearnos pensamientos y actitudes erróneas y discriminatorias. Por ejemplo, haciendo que esos sesgos prevalezcan sobre las competencias de una persona a la hora de optar a un puesto. Los sesgos inconscientes pueden afectar a las empresas en decisiones fundamentales para la gestión de su capital humano, como los procesos de selección, las formas de trabajo o el ambiente laboral. Combatir los sesgos inconscientes comienza por tomar conciencia de que existen. La formación y la empatía son herramientas que pueden ayudar a que la objetividad y la pluralidad de opiniones sean los canales con los que tomar las decisiones en la empresa en clave de gestión de la diversidad. La diversidad es un valor diferencial y una oportunidad para las empresas si se gestiona bien. Aporta mayor creatividad y productividad. Un clima donde las personas trabajadoras puedan ser honestas y auténticas, y una resolución de problemas contando con muchos puntos de vista. Además, la empresa aporta a la sociedad un mensaje. Es posible crear entornos inclusivos, lejos de prejuicios, estereotipos y sesgos inconscientes. ¿Te sumas? Bueno, encontré este video que me pareció muy bien resumido lo que empezamos a hablar en la primera clase, ¿no? Y donde empezamos a reconocer que habían distintos tipos de personas y que era necesario derrocar ciertos pensamientos inconscientes para en el fondo empezar a trabajar en lo que es la inclusión. Y como les decía anteriormente, para que se produzca una selección y un reclutamiento que sea realmente inclusivo, hay que entender el último concepto, ¿no? Y este concepto es el concepto de interseccionalidad, ¿no? Se lo voy a leer y después lo vamos a comentar, voy a dejar de proyectar y lo vamos a comentar, ¿no? La interseccionalidad es un enfoque que subraya que el sexo, el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, como otra categoría, están interrelacionadas, ¿no? La categoría de interseccionalidad explica, por ejemplo, cómo el racismo y el sexismo interactúan creando múltiples niveles de injusticia social, es decir, una doble discriminación. La experiencia interseccional es mayor que la suma del racismo y del sexismo o de la misoginia y el clasismo, ¿no? Es el estudio de las identidades sociales solapadas o intersecadas y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. La teoría sugiere y examina cómo varias categorías biológicas, sociales y culturales como el sexo, el género, la etnia, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad interaccionan en múltiples y a menudo simultáneos niveles. La teoría propone que se debe pensar en cada elemento o rasgo de una persona como unido de manera inextricable, como todos los demás elementos, para poder comprender de forma completa la identidad. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de discriminación, una mujer negra, con discapacidad, de pueblos originarios, sin educación formal, va a ser 10 veces más discriminada que una mujer blanca, con estudios superiores, rubia y sin discapacidad. ¿Por qué se produce esto? Porque la situación de privilegio que tienen las personas por pertenecer a ciertos estereotipos condice también la oportunidad de acceder al mercado laboral, ¿no? Entonces, si vamos solapando todos los grupos que son históricamente discriminados y lo vemos en una sola persona, vamos a tener automáticamente una discriminación arbitraria, mucho más grave que si una persona que cumple con todo el deber ser de una sociedad pudiese en el fondo acceder a esta oportunidad.
¿ya? Porque los sesgos inconscientes y los prejuicios son mucho más fuertes. Y, por ejemplo, ya a los hombres, un hombre de raza negra en situación de discapacidad, con un desarrollo de carrera profesional, va a estar 2 veces más imposibilitado de acceder al cargo que un hombre blanco, rubio, con profesión técnica, ¿no? O profesional. ¿Por qué les hago esta comparación? Porque necesito que además de todos los conceptos, también internalicen, el concepto de interseccionalidad, ¿no? Que las discriminaciones se pueden acumular y cada vez más la brecha se va en el fondo agrandando. Es por eso cuando hablamos de intersección y de no discriminación tenemos que tener en cuenta todas estas formas que pueden pasar, ¿no? Y para esto quiero agrandar este dibujito que no se ve tanto en la presentación, pero que de igual forma lo traje, que es este de acá del costado, que nos muestra un poco los privilegios. De hecho voy a hacer algo acá para poder mostrar en una sola lámina. ¿Me dicen, lo ven? Ah, se me fue para el lado, perdón. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí se ve. Sí, ahora sí. Okay, Ahí lo estabas haciendo más grande. Sí. Sí, lo voy a hacer más grande, que yo sé que es un poco... ay, se me fue muy para arriba. Es un poco como engorroso, pero me interesa que analicemos este diagrama, ¿no? Y que entendamos que los privilegios también tienen que ver con estos grupos, ¿no? Y que la resistencia también tiene que obedecer a estas cosas. ¿Y por qué les comento esto? Porque en materia de reglamento y selección es muy importante que estemos en el fondo conscientes. Se considera privilegio todo lo que está de arriba de la línea hacia arriba, y se produce todo lo que son estereotipos, sesgos y prejuicios de toda la línea que está abajo, ¿no? Tenemos en el fondo todo lo que son, que pertenece al género, male and masculine, female and feminine, mujeres y hombres, todo lo que pertenece al androcentrismo, una cultura enfocado a los hombres, al racismo, una persona blanca. También hay algo que se conoce como el eurocentrismo, las personas de Europa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el heterosexismo, las personas heterosexuales, ¿no? Todas las personas que tienen en el fondo credenciales highly literate, como todas las personas que todavía están con un estudio más avanzado, todas las personas más jóvenes, las personas atractivas físicamente, las personas que son de media clase o clase alta hacia arriba, todos los que son que pertenecen a lo que es language bias, que es los anglosajones, todo lo que es el colorismo, ¿no? Que sea en el fondo más iluminado, que sea más pálido, ¿no? Lo que sea, también hay un privilegio de religión, a lo que pertenezca al país, ¿no? En mayoría de religión, y finalmente todo también lo que obedece a pronatalismo, ¿no? Lo que es la fertilidad. Entonces, todo esto son condiciones de privilegios, ¿no? Que la sociedad se ha preocupado de idolatrar un poco a esta persona perfecta, ¿no? Y cuando agregamos todo lo que produce reticencia y que se han visto históricamente oprimidos, son, por ejemplo, las personas que son infértiles o que no eligen ser mamá o papá, los que están de una religión minoritaria, que tienen un color de piel más oscuro, más mestizo, ¿no? Que tienen, por ejemplo, el inglés como un segundo lenguaje y no el primero, todo lo que tiene que ver con pertenecer a una clase obrera, ¿no? Una persona que quizás físicamente no es tan atractivo, pero ahí también caemos en la definición de qué es lo atractivo, ¿no? Una persona mayor también se ve muy sesgada, una persona que no está hoy día con un segundo estudio, ¿no? Una persona con discapacidad, todas las personas que pertenecen a las disidencias sexuales, los que somos como los latinos, ¿no? Las personas de color, ¿no? De distintas razas, las mujeres, y finalmente los que son gender deviants, que es como de las disidencias de género, ¿no? Entonces, cuando acumulamos todo esto, es como con el ejemplo que les di, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a decir el mismo ejemplo, una mujer
negra, con discapacidad, sin segundo título, y, por ejemplo, que pertenece a una clase obrera, se va a ver mucho más en desventaja que una mujer blanca, de origen europea, que pertenezca a la clase media alta, que quiera ser mamá y que tenga un segundo estudio. Entonces, ¿por qué les relato esto? Y profundizo en este tema, porque necesito que además de ser consciente de los prejuicios, de los sesgos, etc., también entendamos que la interseccionalidad, aplicar la interseccionalidad en el momento de entrevistar, en el momento de reclutar, es tremendamente importante para que tengamos las antenas prendidas, ¿no? Para que los sesgos sean aún más profundos, la conciencia del sesgo sea aún más profunda, la conciencia de los prejuicios, del estereotipo, llegue a otro grado más, ¿no? Que esta conciencia que hemos ido despertando en estas 3 clases también tenga una conciencia interseccional con toda la población diversa que existe. Antes de avanzar, voy a dejar de compartir y me gustaría que conversáramos un poco de esto. Cuéntenme, ¿les hace sentido? ¿Le hace clic que además de ver los sesgos podamos en el fondo también profundizar con la interseccionalidad? ¿Qué les pasa cuando les cuento todas estas cosas? Ale, Nubia, Marta, Jamie, cuéntenme, ¿qué les pasa cuando ven esto? Dale, Nubia. No, definitivamente, Catalina, obviamente hace clic, ¿verdad? Porque bueno, yo en algún momento he visto algunas situaciones y a veces por no conocer, ¿verdad? Procesos, uno deja que estas situaciones se acumulen, como usted decía, o sea, hoy por hoy pues estoy haciendo un proceso, digamos, bien, porque estoy asistiendo a una persona que tiene una discapacidad física, pero muy a lo interno de sus labores, también tiene alguna otra situación, puede ser maltrato o tal vez de color, de que su piel es de color. ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando. Okay, sí, es que sí. Entonces, hoy en día obviamente nos trae a reflexionar que debemos muchos procesos, ¿verdad? Entonces, perdón, es que me desconcentré un poco porque se me bloqueó. No importa, no importa, tranquilo. Y sí, realmente nos hace, por lo menos a mi persona, un llamado a canalizar mejor estos temas, a poderlos socializar, ¿verdad? Con quien corresponda, con las distintas áreas, empezar procesos realmente inclusivos, como lo decía la vez anterior, y muy importante, ¿verdad? Para mí hoy, de hecho, no lo conocía como interseccionalidad, ¿verdad? De hecho, hasta hoy estoy escuchando el tema. Sí, había visto ya ejemplos de verdad que una mujer que nace en la cultura garífuna, que no tiene todas las condiciones, que se le limitan las oportunidades por su comunidad, porque no tiene el acceso a la educación. Desde ahí, o sea, desde que nació ya viene con cierta discriminación o con cierta situación que ya la va a limitar, ¿verdad? A diferencia de alguien, por ejemplo, en nuestro país que nazca en la capital, que sea de algún color de piel diferente, y luego todas estas situaciones nos llevan al entorno laboral, donde hay que ver, ¿verdad?, si somos aceptados o no por una entrevista o qué situaciones ocurren en esa entrevista. Entonces, realmente que sí, me hace mucho clic. Súper, muchas gracias como siempre, Nubia. Carol, cuéntame, ¿qué te pasa a ti cuando hablamos de interseccionalidad? Buen día. Pues Hola. la verdad yo pienso que esto, pues la mente humana lo crea, ¿verdad? Nosotros creamos las propias barreras, tanto para nosotros como para todo el que está alrededor nuestro.
Súper, súper. ¿Alguien más? Me gustaría escuchar porque quiero avanzar con esto, pero no quiero que cause como una reticencia, ¿no? Y me gustaría que todos entendiéramos lo mismo por interseccionalidad, ¿no? Entonces, no sé si Marta, o Esli, o Karen, Andrea, o quizás algún varón, nos pueda contar qué les pasa con escuchar esto de interseccionalidad, ¿no? Que es algo más que agregarle a las nuevas cosas que vamos conversando. Gabriela. Sí, a mí me llamaba mucho la atención cuando estabas explicando lo de la gráfica, ¿verdad? Porque muchas veces nos estereotipamos por los rasgos. Cuando decías tú el blanco, con de repente un poquito más oscura la piel, y el tema de las facciones, ¿verdad? Las facciones, a veces muchas, cuando las facciones no son tan finas, por decirlo así, uno piensa que esto solo como es bien complicado, ¿verdad? Porque a veces nosotros como reclutamiento y selección nos estereotipamos también. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando hablabas de inclusión y decías, bueno, tiene que ser generacional también. De repente ahora en este tiempo con las generaciones y de repente una persona que tenga 50 pero sus facciones son finas, pero de repente una persona que tenga 50 y sus facciones no son tan agraciadas. Entonces, sí, me gustó mucho lo de la gráfica. ¿Para qué? Súper. Joana, y después Gabriela. Sí, buenos días a todos. También este concepto igual yo no lo conocía por ese nombre, pero sí creo que es una realidad de que ya hace tiempo muchos estamos conscientes, ¿verdad? De que eso se da. Ya en el ámbito laboral, digamos, incluso en procesos ya de reclutamiento y selección de personal para empresas, he leído casos que ya la gente, no es que lo tome incluso como broma o chiste, pero hasta la gente que se ve afectada por estos sesgos, esta discriminación, estereotipos y prejuicios, sobre todo en empresas o instituciones que trabajan con cuotas, ¿verdad? Para este tema de inclusión, hasta ellos mismos dicen, ok, mira, ya conmigo, o sea, si yo soy de raza negra y soy mujer, ya llenaste hasta 2 checks de esa lista de inclusión, de esa cuota, ¿verdad? Que tenés que llenar. Entonces, creo que por ambos lados, o sea, la persona tanto de la empresa que está reclutando como las mismas personas que a veces puedan sentir esos prejuicios, están tomando este término ya incluso más bien como hasta un punto de venta casi, ¿verdad? De decir, y si soy gay todavía hay otro check, y, o sea, van sumando, pues. Entonces es algo que creo yo que lo tenemos alrededor hace mucho tiempo y quizá no le poníamos el nombre, ¿verdad? Al concepto. Súper. Gracias, Joana. Gabriela y Rula. Buenos días a todos y agregado, ¿verdad? Lo que ya han dicho todas, incluso Joana. Al escuchar ambos perfiles, ¿verdad? Que usted mencionaba, una realidad que vivimos en Honduras es también el tema de la edad, ¿verdad? Uno ve LinkedIn, las publicaciones de reclutamiento y máximo 35 años, máximo 40. ¿Y qué pasa con el resto de las personas que tienen la experiencia, ¿verdad? O ese nivel académico, que cumplen con todos los requisitos excepto la edad? Ahí ya le agregaría también esa realidad a nuestro país. Súper. Toda la razón. Súper. ¿Alguien más? ¿No? Esli, ¿querías hablar? Que levanta, como que ahorita el micrófono. ¿No? Ok, súper. Bueno, es tremendamente, gracias por sus palabras, es tremendamente importante que a todo lo que hemos visto le agreguemos esta cuota de interseccionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la interseccionalidad, la emoción. La interseccionalidad nos agrega también una mirada más amplia y nos agrega una cuota de realidad con respecto a las distintas personas, ¿no? Y nos agrega también una conciencia de privilegio y una conciencia de grupos históricamente oprimidos. Yo sé que la palabra de privilegios y oprimidos es una palabra que en las organizaciones causa mucha reticencia, ¿no? Pero entiendo que estamos hoy día hablando con profesionales de recursos humanos que podemos ver
la palabra de opresión y en el fondo de privilegios desde un lado estratégico a nivel compañía, ¿no? Cómo yo me apropio de estos términos y los llevo a un ámbito laboral, estratégico, y cómo yo puedo hoy día en el fondo ser un plus al momento de reclutar y seleccionar consciente, ¿no? De los distintos privilegios que pueden tener las personas y esos privilegios también me llevan a un estereotipo. Entonces, para compartir esto, voy a seguir avanzando con la PPT. Entonces, vimos esto, y ¿qué pasa con estas cosas? Se nos producen 3 pilares, ¿no? Tenemos por un lado, que si yo no soy consciente de la interseccionalidad, se va a producir desigualdad, ¿no? A través de la diferencia, ¿no? Y si yo soy consciente de la desigualdad y de las diferencias que se producen, voy a poder tener diversidad, porque dentro de la desigualdad voy a encontrar todo lo que es transcultural, todo lo que es estructural, ¿no? Y todo lo que es vertical. Cuando hablo de vertical, hablo de la dimensión sintáctica, ¿no? Estructuras subyacentes que se producen por las desigualdades de cultura, de personas, de pensamiento, que me llevan a desigualdad de oportunidad. Pero cuando vemos en el fondo y somos conscientes de las diferencias, hablamos de la interculturalidad, ¿no? Centrado en la identidad de la persona, de manera horizontal, y ahí entramos a lo que es la dimensión semántica, ¿no? Lo que es el discurso, para que yo me pueda apropiar y ser consciente de lo que produce desigualdad, lo que nos caracteriza como diferencia, para finalmente llegar a esta diversidad que sea intercultural, que sea interseccional, híbrida, ¿no? Y que sea transversal. ¿Ya? Y acá hablamos de la dimensión pragmática, lo que yo veo, lo materializo, lo sensibilizo, lo proceso y finalmente lo pongo en práctica. Entonces tengo que ser consciente de las desigualdades que existen con los distintos tipos de personas, pero que eso es porque somos diferentes, somos diversos, agarro todo esto, lo incluyo y logro tener la diversidad. Recuerden que no hay diversidad sin inclusión. Entonces, ¿por qué es entonces importante integrar estos conceptos para poder seguir avanzando en una cultura más diversa e inclusiva, ¿no? Porque tenemos, que hoy día ejecutar una acción que es el reclutamiento y selección. Y cuando yo hablo, no sé por qué se me quedó esta barrita de arriba, espérenme un segundo que veo la barra de arriba, ¿no? Ah, porque tengo el chat, ok. Entonces, cuando hablo de reclutamiento, lo que digo es, lo que apelo es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos o candidatas potencialmente calificados o calificadas y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, ¿no? Es finalmente un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, debo atraer suficientemente cantidad de candidatos y candidatas para abastecer de modo adecuado el proceso de selección, ¿no? Pero ya desde el reclutamiento tengo que ser consciente de los sesgos, de lo que yo pueda ver en LinkedIn, lo que pueda ver en los currículum que me llegan, y estar ya con las antenas prendidas, ¿no? Ya ser consciente de los sesgos, de los prejuicios, de la interseccionalidad, para que yo en el fondo pueda reclutar de manera efectiva y no me cierre a tener pocos o pocas candidatos y candidatos a un proceso de selección, ¿no? Para después irme a lo que es la selección, ¿no? Ay, perdón, se me metió una pantalla acá al lado. Que es un conjunto de técnicas y procedimientos orientada a la obtención de información precisa de los postulantes, ¿no? Implica la toma de decisión sobre el grado de adecuación entre los candidatos reclutados y el cargo vacante, tanto en sus tareas como en su perfil, ¿no? Y acá cuando hago un proceso de selección hay distintos tipos de procesos de selección, ¿no? Está el proceso de selección escrito, mediante aplicación de pruebas, mediante entrevistas y etc. Y acá nuevamente, en la segunda fase, cuando hago primero voy a reclutar y después voy a seleccionar, tengo que ser súper consciente de todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Y cómo es el proceso? ¿No? Yo tengo en el fondo la obtención de información, que son los perfiles de cargo, los candidatos, veo después la etapa de toma de decisión, que es en el fondo la contratación con el desarrollo de todo esto, y después yo preparo para la inserción. Pero ninguna de estas 3 fases
pueden producirse de manera inconsciente, ¿no? Tienen que ser fases plenamente conscientes de la toma de decisiones. Tengo que ser capaz hoy día de trabajar con currículums ciegos. Tengo que ser capaz hoy día de poder hacer las preguntas que me permitan lograr una real diversidad y una real inclusión en la toma de decisiones, ¿no? Hoy día, con los conocimientos que hemos ido adquiriendo, tenemos que ser capaces de que en la fase de elegir candidatos que hagan match con el cargo, pueda tener una amplia variedad, siendo consciente de todo lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, para entender un poco más, también quiero definirle lo que son los puestos de trabajo, ¿no? El puesto de trabajo hace referencia al conjunto de tareas, obligaciones y responsabilidades que desempeña una persona o un trabajador dentro de una organización. Existen diferentes puestos de trabajo que van a depender de acuerdo a las necesidades u objetivos que desea alcanzar la empresa. Entonces, tenemos claro todo lo que es el proceso de reclutamiento, el proceso de selección, pero también tengo que tener muy claro lo que es el puesto de trabajo, ¿no? Al que yo quiero hoy día encontrar una persona idónea para este puesto de trabajo. Y después, además del puesto de trabajo, tengo que ser consciente de que existe un perfil de puesto, ¿no? Que relación escrita que detalle los atributos físicos, mentales, técnicos y sociales que debe tener quien ocupa el cargo para desempeñarse adecuadamente en las tareas y funciones. ¿Nadie me va a levantar la mano en esta definición? ¿No les parece raro? ¿O rara la última definición? ¿No hay nada que identifiquen que les parece raro? Los atributos físicos, los atributos físicos, mentales y sociales. Súper bien. Esto es una definición de puesto de trabajo que encontramos en Internet. Este perfil de puesto de trabajo ya no puede ser definido así, ¿no? Porque hemos estado viendo todo lo contrario. El perfil de puesto de trabajo, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar? Las competencias necesarias para el puesto de trabajo. Yo no tengo que, en el fondo, llamar a un cierto tipo de atributo físico. Lo que yo sí puedo hacer es evaluar el puesto de trabajo, por ejemplo, para una persona con discapacidad, ¿no? Para poder realizar las adecuaciones del cargo físicas que necesita la persona. Por ejemplo, si una persona que no ve, ver que el computador tenga las adecuaciones como necesarias para que la persona pueda ejercer el rol, más no los atributos físicos. Atributos mentales, ya no se puede usar esa palabra, sino que tienen que ser las competencias necesarias para el cargo, ¿no? Y finalmente, técnicos, sí, pero sociales, no se tienen que evaluar sociales, sino que la capacidad de relacionarse en un ámbito laboral, ¿no? ¿Qué competencia, insisto con la competencia, debe tener mi candidato o candidata para poder relacionarse con el entorno, con el equipo, ¿no? Entonces, les puse a propósito esta definición de puesto de trabajo para que viéramos que a la retina podemos normalizar ciertas cosas, ¿no? Pero que hoy día, con los conocimientos que ya adquirimos, debiésemos ser capaces de decir como, oh no, este perfil de puesto no está bien, lo voy a cambiar, ¿no? Lo voy a cambiar en mi proceso de reclutamiento, lo voy a cambiar en mi departamento de compensaciones o de definición de trabajo, como ustedes lo tengan puesto hoy día, para que podamos lograr ya desde ahí una inclusión, ¿no? Desde cómo yo defino un perfil de puesto. Y finalmente, ¿qué pasa cuando el perfil del cargo y el puesto de trabajo hacen match? Tengo claridad absoluta de a quién quiero yo seleccionar, ¿no? Y cómo voy a seleccionar yo hoy día a una persona. Y eso es tremendamente importante que lo hagamos con una guía, donde yo escriba qué es el perfil de cargo, cuál es el cargo que estoy buscando, qué necesito para este cargo y finalmente cuáles son las competencias que yo voy a necesitar para que este puesto de trabajo sea llenado por un candidato o una candidata. Siempre les aconsejo que lo hagan de manera escrita, ¿no? Lo vamos a trabajar al final. Pero es tremendamente importante que antes de llamar a la selección, llamar al reclutamiento, yo defina
de manera clara y estructurada el perfil del cargo y el puesto de trabajo. ¿Cuáles van a ser finalmente las tareas que va a tener que desarrollar? Y en base a las tareas desarrolladas, defino el perfil del cargo, única y básicamente en cuanto a las adecuaciones necesarias para el cargo, pero también en base a las competencias que necesita ese perfil de persona, ¿no? Y cuando yo diseñe el puesto de trabajo, va a ser tremendamente importante que le ponga esta dosis inclusiva, ¿no? Y acá quiero entrar a lo que son las competencias con enfoque inclusivo. Y cuando yo, en el fondo, hablo de competencias con enfoque inclusiva, quiero hacer una introducción sobre el tiempo y el minuto que estamos viviendo, ¿no? Porque no son las mismas competencias, y para mí es súper claro que quizás ustedes van a esperarse una competencia de diversidad e inclusión, competencias un poco más profundas, pero no. ¿Y por qué? Porque yo contextualizo sobre lo que vivimos, ¿no? Acabamos de vivir 2 años de pandemia y que la seguimos viviendo porque el coronavirus no se ha extinguido, ¿no? Pero lo que vivieron los seres humanos en este proceso nos hizo cambiar the future of work, ¿no? El futuro del trabajo, de cómo se está llevando el trabajo hoy día en el día a día, cómo yo me oriento, ya no solo hacia los resultados, sino que también hacia las personas, ¿no? Entonces acá les escribí una reflexión que en el fondo no parece aventurado señalar que la etapa de coronavirus marcará un antes y un después en nuestro mercado, ¿no? La exclusión laboral futura ya no se vinculará tanto a perfiles, personas con discapacidad, por ejemplo, o mayores de 55 años, sino que se relacionará con la ausencia de soft skills, como la capacidad de aprendizaje, la adaptación, la resiliencia o el espíritu colaborativo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos ya hoy día hacer un match entre las competencias con las cuales yo quiero trabajar en una persona, con las habilidades blandas que tenga esta persona, y tengo que transversalizar la no discriminación de la diversidad y la inclusión. Y la competencia de oro, que va a ser nuestro core para profesional, va a ser la empatía, ¿no? Yo voy a tener que tener una persona con una competencia al 100% de empatía para poder trabajar, ¿no? Y más en estos días en los que todos, o en mayor o menor grado, hemos experimentado la exclusión. Habremos de haber desarrollado la madurez suficiente para erradicar la discriminación en todas sus formas, evitando que personas con discapacidad o mayores de 55 años, o las mujeres, o las personas de una raza distinta, ¿no?, vuelvan a ser los últimos en levantarse de esta crisis, porque tenemos que ser conscientes de que lo que nos dejó esta pandemia mundial es una crisis también en los vínculos interpersonales, ¿no? Si yo tengo que trabajar todo mi enfoque de reclutamiento y selección basado en la empatía. Y esto va muy en línea con la Agenda 2030 y su máxima hoy día de la ONU de no dejar a nadie atrás. Y en base a esto, yo les traje 20 competencias que abarcan de manera transversal la diversidad y la inclusión y que tienen un enfoque inclusivo, que deben ser las competencias, además de las competencias técnicas que ustedes en el fondo tengan que evaluar para la selección y reclutamiento, tienen que tener las personas con las que ustedes trabajan, ¿no? La primera de estas es la curiosidad. ¿Cómo defino yo la curiosidad? Es un comportamiento instintivo que nos impulsa al deseo de saber o averiguar más sobre nuestro entorno, conduciéndonos a la investigación, a la exploración y el aprendizaje. ¿Por qué es importante esto para el empleo? La curiosidad es una de las actividades de mayor peso para introducirse y mantenerse en el mercado laboral de este siglo. Y esto está dicho por los expertos del Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Pero ¿por qué las personas curiosas son las más deseables para la empresa? Porque son las más ágiles a la hora de aprender y interiorizar nuevos procedimientos, ¿no? Porque suelen hacerse y hacer más preguntas, lo que favorece la comprensión y la fluidez en sus relaciones, y porque se muestran predispuestas a la hora de explorar nuevas ideas, adaptándose mejor a entornos cambiantes y a posibles contratiempos. Además, la curiosidad es la piedra angular sobre la que se cimentan, la que es probablemente más la competencia como estrella de este siglo, que es la creatividad, ¿no? Y acá les dejo una frase de reflexión: que todo, hasta lo más insignificante, te parezca un milagro. No dar
por sentado nada, ¿no? Que no perdamos la capacidad de sorpresa hoy día, que queramos ir un poco más allá. Y la curiosidad la tienen de manera transversal y interseccional todas las personas que componen este mundo. Después tenemos la creatividad. Es la capacidad o facilidad para crear o inventar generando un resultado innovador u original, ¿no? ¿Y por qué es importante esto para empleo? En un mundo en que todo está inventado, las empresas libran una batalla sin precedentes para captar a los profesionales más creativos, aquellos que son capaces de aportar un toque de ingenio y singularidad a su cartera de productos y servicios. Así, en este mercado eminentemente competitivo, la creatividad se convierte en una de las cualidades más preciadas que un profesional puede atesorar. El pensamiento creativo es una habilidad que puede ser practicada, nutrida y que nunca se agota. Mientras más las usas, más tienes. Mientras más te atreves, más lejos vas a llevar tu meta y tu desafío. Esto lo dijo Edward de Moloro. Entonces, si vamos relacionando, teníamos entonces la curiosidad, la creatividad, porque todos y todas en un grado tenemos un lado creativo. ¿Se dan cuenta como llevo dos competencias y ambas dos las podemos tener todos y todas de manera interseccional y diversa? Después tenemos el espíritu colaborativo. ¿Y cómo se define esto? Es la voluntad de un profesional para adaptarse al grupo flexible, ¿no? Yo me adapto a donde a mí me pongan, ¿no? Pero también quiero llevar mi espíritu a algo que sea en conjunto. Desde lo colectivo se producen los cambios, ¿no? ¿Y por qué es importante para el empleo? Porque una personalidad abierta y colaboradora atrae y fideliza clientes, fortalece la red de colaboradores y contribuye a alcanzar los objetivos empresariales, ¿no? Entonces, finalmente, cuando entendemos que desde de lo colectivo se producen los cambios, de lo colaborativo puedo empujar las metas de un todo, entiendo que es vital que las personas que trabajen conmigo, que yo vaya a traer, puedan tener esta capacidad de trabajo en equipo, este espíritu colaborativo. Porque finalmente si caminas sola llegarás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia del burro y del campesino y etcétera? Después está la iniciativa, que es la capacidad de un profesional de proponer, ¿no? De desarrollar, de ir, yo tengo un proyecto, yo quiero hacer algo, o yo tengo la iniciativa de trabajo en equipo, yo quiero ayudarte, ¿no? Yo quiero ser parte del Comité de Diversidad e Inclusión, yo me atrevo a ir más allá, ¿no? ¿Y por qué es importante para el empleo? Porque en el fondo, en un entorno empresarial en que está cada vez más, hay más competidores, las empresas buscan una carta de oferta, ¿no? Una oferta de valor, y de estar constantemente reinventándome con foco servicio al cliente de una manera innovadora, creativa, sustentable y sostenible, la iniciativa viene a impulsar esto, ¿no? Y la iniciativa no es solo una palabra, es un acto. Después tenemos esta capacidad de adaptación. Con todo lo que hemos ido viendo, yo tengo que buscar hoy día personas que tengan una capacidad de adaptarse al cambio. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo VUCA, ¿no? Un mundo que tiene un cambio constante, con urgencias, con sensibilidades distintas, y todo esto nos produjo después de las Segundas Guerras Mundiales, ¿no? Que fuimos adaptándonos a un mundo de constantes cambios, ¿no? Donde los sentimientos están cada vez más a flor de piel, donde la gente genera más conciencia. ¿Y por qué es importante esto para el empleo? Porque las empresas atraviesan profundas transformaciones de manera constante, que afectan de lleno sus procedimientos, estrategias y objetivos. Y los puestos con funciones estancas para toda la vida ya están en vías de extinción. Yo ya no elijo trabajar en un puesto de trabajo estancado toda la vida, ¿no? Entonces hay que entender esta frase también. No vas a quedarte sin trabajo, vas a quedarte sin el trabajo que haces ahora, ¿no? Entonces yo, para entender esto, me voy adaptando y voy entendiendo todas las aristas que me van conformando. Tengo la capacidad, también tengo que buscar la capacidad de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje se define como el proceso de adquisición de nuevos conocimientos, valores, actitudes. Todo lo que están ustedes hoy día acá en estas 3 sesiones es tremendamente positivo en un profesional. ¿Por qué? Porque no me quiero quedar atrás. Y tengo esta capacidad de querer seguir trabajando, que tiene que ver como con la voluntad y la habilidad de los profesionales a adquirir nuevas habilidades, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque lo mismo que yo les decía, estamos en una sociedad en constante transformación. Y los profesores que hoy día están más valorados son los que demuestran estar dispuestos a ir
a la máquina, ¿no? Al ritmo. Y esto no tiene edades, no tiene raza, no tiene etnia, es querer ir más allá. ¿Por qué? Porque en el momento en que te consideras experto o experta en algo, dejas de serlo porque te quedas atrás, ¿no? Y aprendizaje no me refiero a tomar cursos, a necesariamente hacer una inversión en el nivel académico o en el nivel de estudio, sino que me refiero a aprender del lado, pedir un mentoreo, preguntar qué está pasando, y tiene que ver con todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? La resiliencia es tremendamente importante porque en el fondo hoy día viene el mundo de la ingeniería, ¿no? Y hace referencia a la capacidad que tienen los metales de recuperar la forma a través de verse aplicado sobre todo una energía que causa deformación. Hoy día estamos viviendo un mundo muy de ingenieros o ingenieras, ¿no? Con todo lo que es la sostenibilidad, y va todo esto, pero también cuando la aplicamos al ámbito de la psicología, se refiere al grado de capacidad humana para afrontar situaciones adversas y sobreponerse a ellas, así como la facultad de salir fortalecido de las mismas. Yo vivo lo que me está pasando, pero me atrevo a reinventarme y a volver a partir, ¿no? ¿Por qué es importante para el empleo? Porque todos los días en los empleos ocurren cosas, ¿no? Pueden ser buenas, no tantas, etcétera, pero lo importante es que yo me vuelva a parar y me vuelva a atrever, ¿no? Y acá una frase que me gusta mucho que es: el mundo rompe a todos y después algunos se hacen fuertes en los lugares rotos. No les estoy leyendo todo al callo porque esta presentación la van a tener y lo pueden como profundizar un poco más, ¿no? Después tenemos la tolerancia al estrés. Hoy día estamos en un mundo tremendamente con cambios constantes, con cosas que pasan, y el estrés hoy día es un factor importante en todas nuestras vidas, ¿no? No debiese ser el cómo yo me manejo en la batuta de las cosas, pero sí tengo que tener una tolerancia al estrés, ¿no? Al poder hacer frente a este tipo de cosas, ¿no? Y porque es importante en este contexto de globalización y de competencia, va a haber siempre estrés, con grados más altos o más bajos, pero es importante que las personas tengan una tolerancia a esto, ¿no? Y acá también está una frase que uso mucho en mis clases más de competencia: es la mayor arma contra el estrés, es nuestra capacidad de elegir un pensamiento sobre otro, de priorizar, de ordenarme, ¿no? La planificación tiene que ser una competencia también transversal que tiene que ver con establecer un plan, un método, un proceso definido, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque necesitamos hoy día seguir pasos y necesitamos ir reflexionando e ir madurando todos los procesos, pero con una meta, con un objetivo claro. Porque finalmente si hacemos solo planes y no hay una planificación a través de estos planes, no hay una consecuencia. Y después están todo lo que son las competencias digitales, que es un conjunto de habilidades y conocimiento que me permiten el uso correcto, eficiente y crítico de las tecnologías. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo tecnológico, en un mundo de globalización, en un mundo de cambio constante. Entonces, finalmente, no es que la tecnología pueda cambiar nuestra vida, sino que ya lo está haciendo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque hoy día los empleos y la forma de ver los puestos de trabajo han cambiado, ¿no? Y lo mismo que estamos hoy día, yo estoy en Chile y ustedes están sentados y sentadas en Honduras, ¿no? Esto lo hace la tecnología. Hace 3 años esto hubiese sido impensable o muy caro el tener que yo trasladarme a Honduras, ¿no? Y probablemente la conexión a internet hubiese sido más débil, no hubiésemos estado listos para esto. Pero el estar al tanto de cómo hacer Zoom, de cómo hacer clic para poder conectarme, de entender que todo va cambiando, va en vanguardia digital. La comunicación, cómo yo me transmito, cómo yo en el fondo transmito todo lo que pienso, cómo yo doy mensajes claros y eficaces, cómo yo hago que la persona que tengo el interlocutor al otro lado empiece a entender, ¿no? Porque finalmente lo que no se comunica no existe, y eso lo vimos, ¿no? Con el lenguaje inclusivo. La autonomía, yo tengo que tener capacidad de autogestión, ¿no? De la no dependencia con las personas que trabajan, ¿no? Tengo que ser capaz de gestionarme, y esto es tremendamente importante porque todas las empresas son ciertos engranajes que se van componiendo, ¿no? Y si yo me quedo trabado acá y no soy capaz de tener una gestión autónoma, no voy a ser capaz de que todo el engranaje de las distintas aristas empiece a funcionar. Entonces, finalmente, la autonomía no es algo que uno encuentra, sino que es algo que uno crea. Y acá algo básico, que es la lealtad organizacional, que se refiere a la capacidad de los empleados para desarrollar fidelidad hacia el proyecto empresarial, asumiendo un compromiso que trasciende lo profesional para ganar en lo personal. La lealtad es lo que dirige a los hombres y a las mujeres para que hagan siempre lo mejor.
Tenemos la perseverancia, el continuar con los planes, el seguir avanzando para que finalmente mis objetivos que yo me he puesto a lo largo de mis tareas se vayan cumpliendo, ¿no? Acá una frase que me encanta, que es de Nelson Mandela, que dice: hay de los que luchan toda la vida, son imprescindibles, porque las distintas luchas pueden ser en distintos niveles, ¿no? Y acá el tener una hoja de ruta clara, una planificación, siendo empático, siendo consciente, me va a permitir no rendirme, ¿no? A la primera dificultad. Tener orientación a los resultados, y acá este tiene que ser dependiendo de los grados necesarios, ¿no? Porque si trabajo en recursos humanos, probablemente no puedo tener todo el 100% orientado a los resultados. También tengo que tener una orientación a las personas, ¿no? Que todo lo que hagas tenga siempre un porqué. La motivación constante, ¿por qué me paro yo hoy día? ¿No? Entender a quién yo estoy seleccionando, a quién yo estoy reclutando, cuál es su motivación, ¿para qué? Para poder después gestionarlo, ¿no? Porque necesitamos empresas con personas que se sientan incluidas, personas que sean diversas, con diversas motivaciones, con diversas ilusiones, pero la motivación va a ser mi motor, ¿no? Y cómo yo puedo encontrar es una persona a través de documento de selección es tremendamente importante. La empatía, que es el core de todo esto, para poder tener un reclutamiento y selección tremendamente inclusivo, va a ser ponerme en el lugar del otro, ¿no? Ponernos en la piel de la otra persona y entender que esta persona es distinta a mí y eso es lo que nos hace diversa. Y que si yo le invito a bailar o le invito a bailar, me hace inclusivo, ¿no? El liderazgo, y el liderazgo no es solamente tener la posibilidad de tener un equipo a cargo, ¿no? Sino que se reúna todas estas competencias que hablamos, ¿no? De empatía, de iniciativa, de autonomía, de dirigir a personas, de ir más allá, de atreverme. Y eso hoy día el liderazgo no solo va a la jefatura, sino que va también en las personas, porque también va a definir cómo yo voy a trabajar. El respeto a la diversidad, que es nuestra base. Esto se lo voy a leer porque me parece muy importante. Cuando hablamos de respeto a la diversidad, nos referimos a la consideración y valoración especial que conferimos a las personas por el hecho de serlo, sin prejuzgar ni discriminar por razones externas como la raza, el sexo, la edad, la religión, la ideología política. Las personas que respetan la diversidad valoran la diferencia como un aspecto positivo y enriquecedor, que dota a los entornos de trabajo de creatividad, innovación y apertura hacia nuevos horizontes. Finalmente, la diversidad es la única característica que tenemos todos en común. Y la humanidad. La humanidad es la combinación de rasgos racionales y emocionales que nos convierte en seres únicos en nuestro planeta. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Antes de proyectar este video, quiero poder mirarlos un poco y mirarlas, porque en el fondo yo creo que cuando hablamos de competencias inclusivas quizás se iban a esperar un diccionario de competencias 100% a nivel inclusivo, ¿no? Pero estas 20 competencias son competencias que yo tengo que tener desarrolladas cuando yo selecciono y recluto. Las personas deben tener un grado de cada una de estas 20 competencias para que puedan trabajar, ¿no? Y yo, desde el reclutamiento y la selección, para que sea inclusivo, tengo que ser capaz de identificarlas, ¿no? ¿Por qué? Por justamente todo esto que estábamos hablando, ¿no? Entonces quizás me van a decir, Cata, que no tiene nada que ver con la diversidad y la inclusión. Es que sí, tiene todo que ver, porque las competencias desde la selección tienen que ver con las habilidades que yo estoy buscando, ¿no? A eso le voy a agregar también las habilidades técnicas y etcétera. Pero para que el reclutamiento y la selección sea inclusivo, ustedes mismos y ustedes mismas tienen que tener estas competencias desarrolladas. ¿Para qué? Para que sus antenas se prendan y puedan derrocar todo lo que es los sesgos, los prejuicios, los estereotipos, y tengan arraigado en sí lo que es la interseccionalidad al momento de buscar a las personas. ¿Se entiende la relación? Sí, no, me confundí. Pongan un dedito para arriba si no quieren prender cámara nomás. En forma. La idea es que vea deditos para arriba, si no me voy a empezar a preocupar. Ok, les hace sentido, entonces ven la relación. Súper. Muchas gracias.
Ahora les voy a dejar un videito que es corto, pero quiero que ustedes se den cuenta qué pasa cuando yo no tengo desarrollado la empatía y todas las competencias que acabo de nombrar. Si tiene sonido no escuchamos. Ya va. O yo no escucho. No sé. Sí, creo que no se escucha el videito. Ay, perdón. Hi, Tom Sound. I'm here for an interview with Mr. Dixon. Yeah, sure. Just take a seat. Yeah. Hi, Mr. How is it? Yes? Great. I'm James. Please come with me for your 9 a.m. You have the interview at 9 a.m. Is it? Yes. Great. Come with me for your interview. After you. You sit here, and I sit here. As your boss. Nervous? It can be scary to go for an acting job. What about Coke? Water, thanks. Are you sure? Water's fine. Coke's better. Cheers. So, you like this? Yeah. Stout. He likes stout. Harry Potter. Not so much. What about Voldemort? I love Voldemort. Harry Potter is dead. Silence. You can tell. Harry Potter is dead. I'm not finished. Yes, 2 It's just that it's gone to pass. Right. We can get straight into it.
Isn't someone else going to be joining us? Someone going to be interviewing with? Just me. I noticed your interest. Very conservative. It's an interview. It's full of color. I went to your resume. Yeah, applying for a solicitor role. Yes. Why not senior associate? So? See that page? Like it? Yeah. That's our original Dexter. I have two of them hanging around the joint. So, you've come from the pond across the road. They are great firm. What made you want to change? I didn't think the direction of the company was somewhere I wanted to stay. More detail. I didn't think that did much for the community. It's just a money-making issue. We make a lot of money. But your pro bono department has an amazing reputation, particularly with startups. At Lamont, they rejected a lot of great-looking non-profits because they only dealt with more established organizations. I like that answer. You're the first person to answer a phone. You do know there's a part of precision going here. Oh, You're the type to make it there. I can tell. I've seen something over the years. You know how long I've been here. Almost 11 years. I started when I was 16. Lots of them. Including your taste in film. James, again. Satisfied? I need to. Oh, Dexter, I'm sorry about this. No, James, you cannot keep taking files like this. I've been looking everywhere for this. This is not a game. You'd be glad I did take him. See that, Charlie? You see that, James? Yes. That is what you're supposed to do. Take around the tea, coffee, do the photocopy, not role play with my interviewees. Continuing, well. James. You asked me before about why I left your mom. Yes. What did you ask me? Because your resume said and you're going for Alicerot. It didn't make sense. I thought you might be fired. And what did you think of my answer when I told you? I liked it. You're willing to get paid best, yeah. So you can help people. You're not in it for the money. You are more than just money. It's genuine. I could tell he's not trying to be a big shot. Stop. Why, this is all I'm good for, right? Come and sit here. I want you to ask the rest of your questions. I'm very impressed with what you've written here. I want you to teach me how it's done. You mean that? The next question I had was, where do you see yourself in 2 years? Well, I believe you can get that. I'd want to see myself still here, managing cases in your pro bono department. That's my goal.
Mr. Joe, what is it? Yeah, that's me. James Dexter. Would you please come with me for your interview? Yeah. After you. Mr. White, this is Thomas Howe. One of our partners will be interviewing with me today. Pleased to meet you. Likewise, take a seat. Would you like a water or Coke? Water. Joe, you know how long I've been here. How long? Coming up to 15 years. Needless to say, I know a thing or two. ¿Le hace sentido todo lo que hemos ido hablando con respecto a este video y el reclutamiento y selección? ¿Sí? Sería increíble que pudiesen prender sus cámaras para ver sus caras después de ver este video, si es que pueden. Súper. Bueno, yo les cuento que cuando vi este video me puse a llorar, porque me puse nerviosa, porque dije como, yo también hubiera hecho lo mismo, me ha pasado lo mismo, como si viene una persona con síndrome de Down a entrevistarme y diría como, ¿qué es esto? ¿No? Como, y uno se da cuenta, de hecho todavía me emociono, que muchas veces los sesgos inconscientes y los prejuicios hacen que encasillemos, ¿no? Este es un video muy romantizado, con guión claro y etcétera, pero es un poco la meta que yo quiero que ustedes salgan a trabajar a sus empresas en el momento de reclutar y seleccionar, ¿no? Porque hay dos personas involucradas, a la persona que entrevistan y usted como entrevistador, entrevistadora, ¿no? Entonces, les pongo este video después de ver todas estas competencias, porque es tremendo, para que me entiendan que la diversidad y la inclusión no solo, chao Leslie, que tengas un muy buen día, no es solo diversidad y inclusión, tiene que tener competencias que nos ayuden a poder en el fondo implementar la inclusión y que ustedes en el fondo lleven un proceso de reclutamiento y selección, tienen que ser como el video, ¿no? Libre de sesgo, libre de prejuicio, para que se produzca esta inclusión, ¿no? Así que eso, no sé si alguien quiere decir algo con respecto al video, que abrir el micrófono porque me queda 7 minutos para pasar como 156 slides más, porque después creo que hagamos un cierre. ¿No? Súper. Voy a seguir entonces con la slide. Entonces, vimos el video, entendimos la importancia de un reclutamiento y una selección, ¿no? Y acá quiero hablar justamente de lo que vimos en este video, ¿no? Vimos lo que tenía que pasar dentro de una entrevista, ¿no? ¿Por qué preguntas típicas? Como, rompí el hielo, ¿qué películas te gustan? ¿Te gusta La Guerra de las Galaxias? ¿Te gusta Harry Potter? ¿Te gusta Encanto? Bueno, no sé si todos tienen son mamás o papás, pero mi hija, por ejemplo, de 9 años, está pegadísima con Encanto, que es la de No se habla de Bruno, de Disney. Bueno, contextualizar, romper el hielo de otra manera. No sé, yo no tendría la personalidad para ponerme a imitar a Voldemort, ¿no? Pero romper paradigmas, ¿no? No hay una estructura guiada, pero sí hay puntos súper importantes que hay que tener en cuenta en la entrevista, ¿no? Y estos son que finalmente hay que entender que la entrevista es el instrumento de selección más usado en más del 90% de los casos, pero no necesariamente es el instrumento más fiable y con mejor valor predictivo. ¿Por qué? Por lo que vimos en el video, los sesgos, los prejuicios. Entonces, para esto, ¿cómo yo hago una guía, no? Tengo que, en el fondo, reunir información
atraer al candidato y conocer aspectos hasta más sutiles, ¿no? ¿Por qué la gente usa la entrevista? Porque el costo finalmente no es alto para la empresa, en vez de, por ejemplo, poner un mecanismo de desarrollo de selección online, ¿no? Y es flexible, puede ser para cualquier cargo, ¿no? Y tiene una cierta validez. Entonces, cuando yo entiendo el por qué se usa la entrevista y cómo yo la tengo que hacer, voy a cambiar esta estructura para poder tener una entrevista inclusiva, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos fundamentales que atentan contra la validez de una entrevista? Está todo lo que son los procesos cognitivos, los juicios prematuros, el efecto de contraste, la indulgencia y la severidad, estereotipos y prejuicios, los efectos de similitud o de diferencia. Están los aspectos del entrevistado, qué tan atractivo físicamente es, cuáles son sus factores demográficos, los entrenamientos y la experiencia, la conducta no verbal, cómo yo observo, el manejo de impresión o de autopromoción. Están mis aspectos como entrevistador o entrevistadora, la experiencia, la formación, la estrategia de procesamiento de información. Están también los aspectos del contexto, la razón de selección, cuál es el puesto, cuáles son los candidatos, está el tiempo, el espacio físico, la preparación para la entrevista, y el número de entrevistadores también es clave. Y finalmente está la técnica y el contenido, ¿no? El nivel de estructuración, el anclaje de respuesta, los contenidos que en verdad no son tan irrelevantes, las educaciones del cargo o de la organización. Entonces, ¿qué quiero preguntar? ¿A dónde quiero llevarlos con el contenido? Tengo que preguntar de la trayectoria, de los conocimientos técnicos, de las descripciones de experiencia, de la información personal, información relacionada con el puesto, preguntas de descripción de conducta, por ejemplo, o preguntas situacionales, ¿no? Acá hay un par de ejemplos de preguntas, como credenciales y logros o datos biográficos. ¿Qué estudios posee? ¿Tiene licencia de conducir? Conocimientos técnicos. ¿Qué es SAP? ¿Cómo se calcula el rol? Descripciones sobre la experiencia. ¿Cuáles eran sus funciones en el trabajo anterior? Opiniones. ¿Por qué está interesado? A mí me importa saber por qué estás postulando al cargo. Me importa saber si es porque estás desesperado, necesitas un trabajo, o porque en verdad le viste algo donde tú puedes sacar tu mayor potencial, ¿no? Y finalmente todo lo que son descripciones de conducta. Trabajar en atención al público es complejo, ¿no? Coméntenme de la última vez que tuvo un problema con un cliente y logró resolverlo. Enfocar en este tipo de contenido cuando yo entrevisto, ¿no? Y ponerle el toque gracioso, como lo hizo muy bien nuestro amigo James, preguntando sobre Harry Potter, ¿no? Y cómo debiese ser un formato de entrevista. No debiese tener una estructuración, pero sí tiene que haber una pauta de preguntas, ¿no? Una guía general para que yo sepa que no dejar nada al azar, ¿no? Para que el candidato responda. Una especificación previa de preguntas que se usen flexiblemente, ¿no? Y una estandarización completa de todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y finalmente, cómo yo voy a estructurar las respuestas para hacer un informe después, ¿no? La evaluación global, las evaluaciones múltiples, la evaluación independiente de cada pregunta. Yo ponerle nota de qué tan es importante la pregunta que hice y cómo me respondió, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones finales? Hacer entrevistas estructuradas basadas en el análisis de contenido del puesto, usar la entrevista solo para evaluar dimensiones identificadas en el análisis de puesto, usar otra instancia para comprobar credenciales, dar información, etc. Entrenarse adecuadamente en la técnica, usar escalas de valorización conductual o anclaje, idealmente poder registrar la entrevista con algún medio, siempre con la autorización del candidato, tomar decisiones de contratación una vez que se hayan entrevistado a todo el pool de candidatos, ¿no? Y usar todos estos consejos es uno de los mejores predictores de desempeño, ¿no? Entonces, desde ahí voy a ir cerrando un poco esta última sesión, son las 1:10, así que les quiero pedir ya que prendan cámaras, porque ya vamos a cerrar esta sesión. Quiero que, por favor, podamos conversar un poco de qué les pareció esta sesión, y les quiero hacer 2 preguntas, ¿no? ¿Cómo llegaron a la primera sesión? ¿Cómo se van? ¿Y qué es finalmente lo que más recogieron de este entrenamiento intenso, emocional, sensible, con harta materia, pero que la fuimos como camuflando en distintos tipos de ejercicios, ¿no? Así que no sé quién quiere partir, pero me gustaría ojalá escuchar a la mayoría. Eso.
Cuénteme. Ángela Jacobini. Ok, voy a encender mi cámara. Me tuve que salir porque en mi oficina hace mucho ruido, entonces por eso no estaba. Ok, la verdad, aprendí mucho. Lastimosamente en las primeras 2 sesiones no pude estar presencial, pero sí vi los videos, las repeticiones. Más que aprender, siento que es una lección de vida. Una lección de vida en el sentido de que son temas muy importantes que a veces nosotros los vemos en el día a día y no nos detenemos a cómo hablamos, a cómo juzgamos antes de, y esto lo aplicamos, no soy del Departamento de Desarrollo Humano, sin embargo yo soy de las personas que viene alguien a nuestra oficina, por decir así, y tal vez es una persona que no tiene, como le digo, no podría decir capacidades, pero que tal vez viene exigiendo. Entonces, ver cómo hablamos nosotros o cómo nos referimos a la persona puede cambiar el ambiente o hacer, como les digo, implica mucho cómo somos nosotros para con los demás. Entonces, en este taller aprendí mucho a tratar de no juzgar antes, no tener prejuicio, a los estereotipos. Cuando hablaban de los diferentes estereotipos, cada vez que alguien decía uno, yo levantaba la mano, pero la bajaba porque ya él decía el que yo pensaba. Entonces, es algo muy común que lo vemos en el día a día y sin embargo, estos talleres son importantes porque nos hacen recapacitar y ver qué podemos hacer nosotros para cambiar. ¿Cómo podemos aportar nosotros a la sociedad para que este tipo como nadie tiene o nadie lo conoce al 100%, estas cosas que muchas veces podría decirle que no les dan el valor suficiente, que cuando hablamos de reclutamiento, ¿qué nos importa sacarle el jugo a la persona? Pero como es hombre o como es mujer, no cubre el puesto. No conocemos a la persona, no sabemos qué puede darnos. Este último video, yo lo había visto, sin embargo, lo volví a ver ahorita y me volvió a enchinar la piel, por decir así. O sea, lo puedo volver a ver y es algo, y es tan real, o sea, es una reflexión, pero es tan real que nosotros podamos entender que hay personas que pueden dar mucho más de lo que nosotros damos, pero por prejuicios y por formas, no los permitimos, Más que todo eso, es una lección de vida. Este taller me encantó. Muchas gracias y muchas felicidades porque realmente, Catalina, el tema se sabe que lo tiene en el ADN. Gracias a ti, qué bueno que te haya gustado, y qué bueno que es una lección de vida, ¿no? Siempre me emociona cuando dicen esas cosas, porque aunque no lo crean, hay muchas materias, son cosas obvias, ¿no? Que uno las ve, pero cuando uno las internaliza, es mucha materia pasada que viene de muchos libros y teorías, ¿no? Así que me encanta cuando lo toman como lección de vida, que haya sido ameno, ¿no? Gracias, Ángela, por tu participación y por darte el tiempo de haber visto los videos atrasados, qué bueno, te felicito. ¿Quién más? Voy a empezar a poner por dedo porque tienen las cámaras prendidas. No me apaguen las cámaras. Joana. Yo ahora. Hola. Creo que en la parte teórica de repente, ¿verdad? Muchas veces como que la teoría no la manejamos tan bien como quisiéramos. También, por darles un ejemplo, a mí algo que me marcó quizá en todo lo que escuchamos en estas sesiones fue el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? A veces lo vemos en la teoría y demás, pero cuán importante es, como los ejemplos que Catalina ponía, de poner las y los, ¿verdad? O sea, quizá por ahorrarnos tiempo, espacio en el comunicado, no lo sé, no lo hacemos, no lo vemos importante, pero eso me pareció súper interesante ver cómo cosas, detallitos pequeños significan inclusión, ¿verdad? Y que hasta este momento no lo mirábamos de esa forma. Una palabrita, 3 letras, y eso es inclusión, ¿verdad? Entonces, eso, y me encantó el material, que tanto así que nosotros tenemos un programa de mentoría en donde vamos a tratar como diferentes temas en los meses que hacen falta, y yo me quedé con ese tema de diversidad e inclusión para bajarlo al resto de la gente, ¿verdad? A nivel de la región, porque creo que
el tema de comunicación es importante, decírselo a los demás. Esa primera frase que usted tiene en la primera diapositiva de invitar a la persona y el baile, o sea, creo que eso es como para iniciar este tema, creo que a cualquiera le va a dejar el mensaje, ¿verdad? Entonces creo que me quedo con esa tarea, ¿verdad? Toda esta información fue muy buena y creo que para quienes no están manejando el programa, va a ser de mucha ayuda también trasladar estas palabras claves, ¿verdad? O esta información clave que nos puede ayudar a todos a ser más inclusivos, ¿verdad? En nuestro diario. Porque no solo es en el ambiente de trabajo, ¿verdad? Es lo que trasladamos a nuestros hijos, cómo somos en el ambiente en general, ¿no? Así que gracias, Catalina, por toda la información y a Fundarse también, que es quien está promoviendo, ¿verdad? Todo este tema. Yay, muchas gracias, Lucía. Me emocionan tus palabras. Qué bueno que te hagas cargo de diversidad, inclusión y la bajada. Desde ahí, bueno, puedes contar tanto con Fundarse como con Manpower Group si necesitas un par de sesiones más de entrenamiento o acompañarte, o una conversación, ¿no? Sobre cómo bajar esta estrategia, puedes contar sin duda con Fundarse o con Manpower Group para que te podamos apoyar. Ahí, Elena, puede darte los contactos de las chicas que trabajan en Honduras en Manpower Group para yo acompañarte, porque todo es como un ciclo, ¿no? Súper. Así que cuenta con Manpower Group y con el respaldo de Fundarse sin duda. Y felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Pero... Joana, cuéntame, habías también abierto el micrófono y te llevaba la palabra. Sí, gracias. Bueno, la verdad es que también, ¿verdad? Como dijeron anteriormente, creo que es un tema importante no solo en el ámbito laboral, sino que para todo, ¿verdad? De aplicación general en nuestra vida, nuestras relaciones sociales con la familia, en la crianza de nuestros hijos. Y lo que yo me llevo es mucha información, ¿verdad? Más claridad sobre el tema y también más sensibilización. Porque incluso, y soy bastante honesta, este es un tema que nosotros en nuestra firma tenemos un comité de diversidad e inclusión que vamos avanzando poco a poco, ¿verdad? Y la verdad, igual pues que la compañera, pienso compartir esta información con el comité para ver qué podemos implementar. Pero yo he sido también una de las que a veces uno cuando oye ese tema de diversidad e inclusión, es como que dice, ay, solo es esto de hablar de otros y otras, y que el femenino y el masculino, o, ¿verdad? Como solo esa parte que muy por encima, quizás muy superficial. Y en cambio, pues con todos los conceptos que hemos visto a lo largo del curso, realmente me doy cuenta que van bastante más allá, ¿verdad? Y no solo es el tema ese del lenguaje o de, ¿verdad? Sino que realmente muchas otras cosas más. Entonces, por eso, muchas gracias por toda la información. Qué bueno, Joana. Bueno, lo mismo, te felicito también por ser parte del comité. Creo que desde lo colectivo y las personas hacen los cambios, ¿no? Así que qué bueno que te haya abierto un poco más la mente de entender que no es solo el género, que está muy de moda también, como cuando me refiero a género, me refiero masculino o femenino, que hay un mundo detrás de lo que son las personas, y es igual que Lucía, lo que necesites, puedes contar con Manpower Group, a través de la Elena, puedes hacer las conexiones para que podamos ayudarte también en la bajada de estrategia del comité. Yo feliz de apoyarlo desde ahí. Así que muchas gracias, Joana. ¿Quién más, chicos y chicas? Dale, Nubia. Fue mi compañera de cámara. Con ella, a través de ella veía todas las sensaciones de ella. Ojalá que todos tengan la misma reacción. Sí, definitivamente muy emocionada. Yo, como al igual que las compañeras, el tema me interesa desde hace mucho. Yo, desde que tomé la decisión y que me gustaba todo este tema de servir, me incliné por el tema del trabajo social y conocí entornos N cantidades. Entonces me interesó el tema de las discapacidades, de los términos correctos, de cómo hablamos cuando salimos de una capacitación y no sigamos diciendo discapacitados. Entonces yo sigo en ese esquema de, bueno, lo aprendo y lo quiero compartir. Y hoy
soy un poco referente dentro de mi entorno, porque siempre me dicen, ¿cómo es que se dice tal término? Discapacidad auditiva o persona con discapacidad en la capacidad o discapacidad que presenta. Son retos, también hay choques, ¿verdad? Hay muchos choques. Aprendí el lenguaje de señas, el ESO, que es en Honduras. Trabajé y estuve muy de cerca con los comités que crearon la ley para las personas con discapacidad. Me encanta el tema. Entonces, a lo laboral es un reto. Hemos encontrado, he observado entornos. Entonces, hoy lo que nos deja es alinear, como le decía, alinear, bajar el tema del lenguaje. Y hoy por hoy también un clic que me llevo es de que a veces tenemos personas que discriminan, ¿verdad?, el sector LGBTQI+, porque muchas veces lo hemos llamado diversidad sexual, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿qué decimos? Inclusión, estamos hablando de todas, hasta de mis habilidades especiales y todo lo que tengo, la creatividad y todo. Inclusión y diversidad, entonces no nos estamos enfocando específicamente en esas personas, sino en todas las condiciones. Y hoy me voy todavía mucho más clara, con muchos retos y desafíos. Y ya tengo ahí algunos programitas para compartir con el equipo de recursos humanos de la zona donde estoy y ver cómo crecemos y esperamos en un futuro crear un comité de inclusión y de diversidad. Mil gracias. Qué lindas palabras. Sí. Muchas gracias, Nuria. Gracias por acompañarme siempre. Fuiste mi fiel partner de cámara, te voy a decir siempre. Gracias por vivir como viviste esta experiencia y por todo tu conocimiento y ser embajadora de estos temas, ¿no? Ojalá que Dole pueda crear su comité de diversidad e inclusión. Vuelvo a repetir, cuenten, no lo voy a decir más, pero cuenten con nosotros para lo que necesiten, ¿no? Desde Manpower y en lo particular que yo estoy viendo los temas de diversidad e inclusión, este tema me apasiona, me moviliza y me sensibiliza muchísimo. Entonces cuenten siempre conmigo para lo que necesiten para seguir trabajando, ¿no? Y felicitaciones. Javier. Yay, qué bueno escuchar a un hombre. Bien, de mi parte igualmente, ¿verdad? Me sumo a las palabras que han dado ya las compañeras que han hablado. El espacio definitivamente se agradece enormemente, tanto Fundarse como también usted, Catalina, por la información que nos ha dado. Creo que todos los que estamos aquí compartimos el pensamiento de que este tema es realmente muy importante y lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Espacios como este definitivamente que son muy necesarios, no solamente para poder actualizarnos en tema de conocimientos, aprender nuevos términos, confirmar lo que de repente ya sabíamos o aprender muchas cosas más, sino que el poder saber que necesitamos poner en acción. Aunque nos equivoquemos de repente en el camino, pero es importante dar ese paso para poder poner en práctica lo que estamos hablando y hacer un mundo mejor a través de nuestras empresas y nosotros como seres humanos para otros seres humanos iguales también. Así que definitivamente me sumo a ese agradecimiento, a esas felicitaciones por este espacio. Y de mi parte, pues comentarle, ya comenzamos a hacer ruido también, y no solamente quiero que quede en esta parte de la emoción, sino que llegara más y que en futuros espacios podamos compartir ya para poder hablar del fruto de lo que nos ha dado esta semillita que ha sido este taller capacitación. Así que nuevamente muchas gracias y esperamos vernos más adelante ya con frutos ya alcanzados. Muchas gracias a ti por tus palabras y por participar en esto, así que gracias, Javier, de verdad, muchas gracias por sus palabras. Me encantaría escuchar a más chicos y chicas, pero son las 1:25, así que por mi lado, la verdad es que termino esta sesión tremendamente emocionado y emocionada, o sea, imagínense como ya el lenguaje inclusivo lo hablo, que ya ni siquiera sé qué soy, no, tremendamente emocionada. Les agradezco esta instancia, fue una instancia muy bonita para mí, y espero que de acá
salgan todos y todas las embajadores y embajadores de diversidad e inclusión en sus empresas. Espero que de verdad sigan profundizando en estas temáticas. Este es un mundo, es un mundo que uno no para nunca de aprender, es un mundo que uno no para nunca de empujar. Gracias a Fundarse por este espacio, por invitarme a relatar esta certificación de 3 grupos. Ahí Fundarse después les va a hacer llegar los diplomas de participación en esta certificación. Considérense ya como agentes de igualdad, agentes de cambio en materia de diversidad e inclusión. Como experta en la materia, no doy duda de que cada uno y una hoy día está habilitado para empezar a trabajar en estas temáticas con el grado de sensibilidad que requiere. Es un grupo humano que fue muy rico trabajar, así que ya pueden autodenominarse agentes de igualdad, ¿no? Agentes de cambio dentro de sus organizaciones. Les deseo todo el éxito del mundo, toda la fuerza y la empatía que se requiere para trabajar en estas cosas. No dejen de trabajar en esto, porque es una temática que muchas veces se nos olvida, pero que tiene una trascendencia tremendamente importante en la vida de todas las personas y pueden generar un tremendo valor para sus organizaciones. Así que por mi lado eso, y muchas gracias por el espacio. Excelente, Catalina. Bueno, aquí estás recibiendo un montón de comentarios ahí al chat y agradeciendo a todos, ¿verdad? Y a todas por el poder haber culminado hasta este día, todos los que lograron cumplir, ¿verdad? Con las 3 sesiones. Realmente pues hay tanto contenido, tanta información que pues 3 sesiones la verdad se quedan cortas con tanto, ¿verdad? Se podría hacer mucho más, pero bueno, la idea es poderles dejar esa espinita, el que ustedes puedan continuar sensibilizando sobre esos temas, porque hemos hecho diversas actividades en estas temáticas y no dudamos que cada año pues vamos a siempre incluir este tema. Y bueno, y con expositoras como Catalina, que han sido súper claras en la forma de exponer, de expresar, yo creo que ha sido también eso algo positivo, ¿verdad? Porque la verdad que sí, a pesar de que hemos recibido varias capacitaciones y charlas, ¿verdad? Y de repente, fue bastante claro lo que nos compartiste. Así que igual, pues agradecidos, Catalina, y esperamos seguir contando, ¿verdad? Si en otra oportunidad podemos invitarte nuevamente a alguna actividad específica, pues igual, ¿verdad? También contar con Fundarse, Catalina, para cualquier otra actividad. Y bueno, entonces yo creo que se merecen todos y todas un aplauso, así que abran sus camaritas y se dan un aplauso fuerte, ¿verdad? Para poder despedirnos esta mañana. Y pues, gracias a todos y todas. Esperamos que este sea el inicio de muchas nuevas iniciativas que puedan desarrollar en sus empresas, el comenzar a fortalecer estos programas de diversidad e inclusión, aún más, algunos los que ya lo tienen, otros que todavía están empezando, aquellos que dudaban hacerlo, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces damos estos temas y todavía la empresa está como pensando porque tiene ese temor, pero el mismo desconocimiento muchas veces, ¿verdad? De esta información, y vemos que de repente sí, hay que sensibilizar a los equipos internos, hay que sensibilizar a recursos humanos, hay que sensibilizar a los tomadores de decisiones, ¿verdad? A la alta dirección, que es sobre todo, ¿verdad? Muchas veces los que por más ideas que nosotros tengamos, pero si ellos no están comprometidos genuinamente con este tipo de temas, pues va a ser muy difícil que lo podamos desarrollar. Y igual cuenten con Fundarse para cualquier también información adicional que tengan. Yo les voy a enviar la tercera presentación, que Catalina me la va a enviar en breve, para poderles ya dejar la última grabación y la última presentación de este curso, ¿verdad? Así que agradecida con todos. Una acotación, es una misma presentación que voy agregando, ¿no? El PDF, entonces va a ser el relato completo, porque a veces digo, pobrecito, estar más confundido, haciendo veces la misma información. Sí, así es. Súper. Gracias, que tengan un muy buen término de jornada para mí, porque ya son las 2 de la tarde, ya. Que les quede toda la mañana. 11:30. Sí, que tengan un provechoso día jueves.
Un abrazo a todos y a todas. Gracias, adiós. Chao.